Bien, comenzaremos entonces. Me voy a asegurar de que estén viendo mi pantalla. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con el avance de la materia. Nos tocaría ver lo que es la sucesión legal y la sucesión testamentaria. Hay que tomar en cuenta que nuestro sistema Bolivia es un sistema mixto, toda vez que coexiste tanto la sucesión legal como la sucesión testamentaria al mismo tiempo. Desde ya hay una restricción pues a testar, ¿no es cierto? No podemos testar nosotros de forma libre, sino que hay una restricción que establece la ley para proteger el derecho de los herederos forzosos, que son denominados también herederos legitimarios. Más adelante vamos a ver qué es la legítima y cómo es su composición, ¿no? Entonces, empezamos con la sucesión legal. Tenemos primero los descendientes hasta el infinito. La existencia de descendientes excluye a los ascendientes, a los colaterales y al Estado. Número 2, tenemos los ascendientes. En ausencia de descendientes, pues concurren los ascendientes, quienes excluyen a los parientes colaterales y al Estado. Como número 3 tenemos al cónyuge supérstite, que es pues la pareja, ¿no es cierto? Esposo, esposa, o ya sea en matrimonio civil o si es con fines de heredar en una unión conyugal libre de hecho, pero que esté o registrada o que haya sido comprobada vía judicial, si no el cónyuge no va a poder heredar. Este concurre en una situación muy excepcional, toda vez que concurre tanto con ascendientes como con descendientes. O sea que el número 3 no tiene nada del número 3, va con el número 1 si son descendientes o va con el número 2 si hay ascendientes. En ausencia de estos primeros tres, que son denominados los herederos forzosos, pues ya viene el número 4, que serían los parientes colaterales. Los parientes colaterales pues no excluyen a nadie, ¿no? Ya son los que quedan directamente para poder concurrir. Estos, por ejemplo, como no son legitimarios, pues no tienen preferencia para, en caso de que el causante haga un testamento en vida. El testamento los podría dejar absolutamente sin ningún bien a estos parientes colaterales, los hermanos, primos hermanos, sobrinos y tíos. Por último, está el Estado, ¿no? Nos encontramos ante la figura del res nullius, cosa de nadie, bienes mostrencos o vacantes, pues estos tienen que pasar a favor del Estado mediante un proceso voluntario que se hace. La representación en el derecho civil. En el derecho civil, bueno, establece tres fundamentos especiales para el tema de la representación. Por un lado, tenemos lo que sería en la capacidad general de las personas para suplir sus limitaciones, como es el caso de la tutela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay personas que por distintos factores, ¿no es cierto?, pues no están todavía con la capacidad de obrar. Estamos hablando en el caso de los menores de edad y necesitan pues de personas que los representen en los distintos actos de la vida civil. 2. Cuando hay la necesidad de delegar algunas facultades propias a una tercera persona. Yo, por ejemplo, si me solicitan aquí en Santa Cruz la fotocopia legalizada de mi título en provisión nacional, pues como estudié en Sucre, no voy a viajar a Sucre solamente a eso. Lo que voy a hacer seguramente mandar el título original y un poder notarial para que allá una persona por mí vaya y lo tramite y me lo remita. Y 3, finalmente está el derecho de representación dentro de lo que corresponde al derecho sucesorio. Aquí ya estamos hablando de otro mecanismo de representación que lo vamos a explicar enseguida. Sucesión legal y testamentaria. Concepto. El derecho de representación. El derecho de representación es una sustitución legal que permite a los descendientes de determinadas personas que no pueden heredar
por alguno de los 4 motivos que están aquí expuestos, lo que quiere decir que esas personas se van a subrogar en lugar del otro que no puede concurrir. A ver, ejemplo. Muere mi padre. Se supone que yo soy un descendiente, soy un heredero forzoso. Ahora, yo no voy a poder concurrir a esa herencia por alguno de estos motivos. O he muerto antes que mi padre, es que he premuerto, o he sido desheredado, causales de exclusión, ¿no es cierto? O he sido declarado indigno, o por último he decidido yo renunciar. Si yo decido renunciar, o he premuerto, o he sido desheredado, o he sido declarado indigno, pues mis hijos entran en mi lugar por derecho de representación. Pero ellos solamente heredan por una sola persona, solamente por mí. No es que vamos a aumentar el número de herederos. Ellos se hacen merecedores a una porción que era la mía. Ese es el derecho de representación. Por eso habla de una sustitución legal de una persona que no puede concurrir por alguno de estos 4 motivos. Es que los otros entran a ocupar ese lugar, subrogándose todos los derechos que le correspondían como herederos. El derecho de representación es algo que se produce por motivo de muerte, por eso dice mortis causa, ¿no? Que configura un derecho sucesor en el sentido de aceptar o repudiar la herencia. Los regímenes de orientación romanista, conforme el sistema lineal, difieren de la adquisición de los llamados en cada línea por partes iguales, sin atender al origen de los bienes heredados, ¿no? Es la llamada concurrencia por cabeza, in capita de los titulares de la vocación. Todo eso quiere decir que los herederos heredan por cabeza. Muere mi padre, somos 3 hermanos, pues cada uno de nosotros va a heredar por cabeza. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos no puede concurrir a la sucesión? Ya sea que ha premuerto, ya sea que quién sabe le ha dado muerte al causante, es una declaración de indignidad o posible desheredación, dependiendo si sobrevive el causante. Más adelante vamos a ver las diferencias entre la indignidad y la desheredación. En esos casos, pues lo que se hace es distribuir esa porción hereditaria pues a las ramas que le siguen abajo en sucesión, ¿no? Es decir, a sus descendientes o causavientes. El artículo 1086 del Código Civil pues va en ese mismo sentido. No sé si alguien por favor puede leer el 1086. En la diapositiva, Lisa. El artículo 1086, por favor. Código Civil. Ya. Dice, ay, Bien. Muchas gracias. No se olviden que estamos hablando ahí del principio de proximidad de grado. ¿En qué consiste el principio de proximidad de grado? Dice, el pariente más cercano excluye al pariente más lejano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si muere mi padre, pues vienen los descendientes. Estamos mi persona y mis hermanos y están luego mis hijos, ¿no? Son descendientes todos de mi padre. Ahora, como yo soy el pariente más cercano, pues yo por el hecho de existir voy a excluir a mis propios hijos, es decir, a los nietos del causante. Ahora, ese principio de proximidad de grado tiene una excepción. Estamos hablando del derecho de representación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en caso de que yo no pueda concurrir, ¿no es cierto? Mis hermanos están en primer grado con mi papá.
¿no? Mis hijos están en segundo grado con mi papá o su abuelo. Como yo no puedo heredar, en este caso mis hermanos no van a excluir a mis hijos porque no se aplica el principio de proximidad de grado. Lo que se aplica aquí es el derecho de representación, ¿no? Por eso habla el principio de proximidad de grado, el pariente más cercano excluye al más lejano, salvo el derecho de representación. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a que mis hijos estarían actualizando su vocación hereditaria y estarían heredando de mi cuenta. Esas vocaciones se actualizan mediante el denominado derecho de representación establecido en el artículo 1089, que no sé si alguien lo puede leer. Artículo 1089, por favor. Sí. Ok, perfecto. Se distingue, no sé, bueno, esto ya es un comentario a título de precisión, dice, ¿no? Se distingue la sucesión por derecho propio, o sea que si mi padre muere, heredo yo, perdón, heredan mis hermanos, hereda mi persona y también en caso de que yo no pueda, pues heredan mis hijos. Si yo entro a la sucesión es en derecho propio. Si los que entran son mis hijos, es en derecho de representación. Por eso dice in iure proprio, in iure representationis. La representación es una ficción de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ha sido establecido y creado por la norma. Eh, es por ello que se da esta figura del derecho de representación, de tal manera que los hijos del causante heredan por cabeza y los nietos y descendientes del mismo causante, pues estos heredan por estirpe. In iure propio, estaríamos hablando de que ese es por cabeza. In iure representationis, pues estos son los herederos mediante estirpe. Bien, seguimos. Nacimiento del derecho. Bueno, este fenómeno del derecho de representación, pues prácticamente habla de una sustitución en el llamamiento de uno de los herederos. Esta sustitución se da producto de la norma, ¿no es cierto? Decíamos que esto es una ficción de la ley y que la norma lo ha establecido, por eso dice que es por imperio de la ley. Para que tenga lugar la representación es necesario que el representante sea hábil. Bueno, no es tan así, no es tan así porque en realidad si el que va a heredar es un menor de edad, pues no hay ningún problema. El menor de edad puede heredar o no puede heredar un menor de edad. Pregunto, ¿cómo? Eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en realidad sí puede heredar, pero mediante un representante, o sea que necesita de un tutor o su progenitor, padre o madre, tendría que estar haciendo el proceso a favor de ellos, ¿no es cierto? Ok, seguimos. Entonces, esto del derecho de representación, entonces es una situación muy sui generis, dice, ¿no? Porque esto puede darse ya sea en vida o esto puede darse producto del fallecimiento del representado. ¿Qué quiere decir esto? Nada más tecnicismos, chicos, no es para complicarse. Que la representación puede darse porque yo he muerto y no puedo heredar a mi padre porque yo he premuerto, ¿no? O también puede darse que yo estoy vivo, solamente que simple y llanamente, quién sabe, he decidido yo renunciar a la herencia, ¿no es cierto? Entonces hay muchas posibilidades para que este derecho de representación se aplique, pues ya sea eh,
se aplique ya sea estando yo vivo o de repente si estoy muerto, ¿no? Causas que originan el derecho de representación. Bueno, aquí tenemos 4 causales que generan, ¿no es cierto?, el derecho de representación y prácticamente hay que tenerlas en mente, ¿no es cierto? Hay que tratarlas de aprender y no olvidarlas. El primero, estamos hablando de que el titular de la sucesión, el beneficiario o el heredero, pues pueda rechazar la herencia. Por eso se habla de un repudio, ¿no? El repudio consiste en que la persona ha decidido, pues, agarrar y rechazar, no sé, pues de repente dice, ¿no? Que la persona está ya con bastante solvencia económica, que no necesita, y es por eso que decide renunciar a la herencia. Si realiza esa renuncia a la herencia, pues esto va a pasar directamente a sus descendientes. 2, que el heredero, sí, claro que sí. No, porque no nos olvidemos que lo que está haciendo aquí la parte es renunciar a la herencia. Entonces, como está renunciando a la herencia, pues no podemos hablar de un tipo de aceptación, porque ese beneficio de inventario es una aceptación de la herencia bajo el beneficio de inventario, ¿no? Bien, número 2 dice, que el heredero legal sea declarado indigno para suceder. ¿Qué es el tema de la indignidad? Bueno, ahí está el tema de que el heredero ha podido cometer algún delito contra el causante o quién sabe, en su defecto, en realidad ha podido acusar a alguno de los parientes del causante de la comisión de un delito grave, donde ellos pueden perder la libertad o la vida. Dicen, no, bueno, no hay pena de muerte en Bolivia, así que eso no se preocupe. La declaración de indignidad se da por la muerte del causante, pero el causante no ha podido desheredarlo, ¿no? Por eso es que son los otros parientes los que van a tramitar esto ante la autoridad jurisdiccional para que la persona sea apartada de la sucesión. 3, que el heredero sea desheredado por sentencia ejecutoriada. Bueno, el tema de la desheredación, no se preocupen, la indignidad igual no se preocupen, está en unidades más adelante y la vamos a ver con calma y analizando bien la figura, no se preocupen. Pero para que más o menos sepan, la desheredación lo hace el causante en vida, ¿no? Tiene que estar vivo el causante para desheredarlo y aún así puede perdonar o retirar esa desheredación, ¿no? Las causales son taxativas, no son, no vayan a pensar que uno puede desheredar porque le da la gana o por algunos factores, no sé, pues por decir algo. Mi hijo mayor se fue a España, nunca más se acordó de mí, y por decir mi hijo menor estuvo conmigo hasta el final, me vistió, me cambió los pañales y todo, y quiero que todo sea para él. No, no va en esa figura, ¿no? No, eso no es una causal de desheredación. Ya lo van a ver más adelante, está por el artículo, si mal no recuerdo, 1009 y el otro por 1171, no estoy muy seguro, pero más adelante vamos a ver esas figuras. Por otro lado está el tema de cuando el heredero haya fallecido, es decir, que ha premuerto, ¿no? En aquellos casos donde el heredero ha fallecido antes que el causante, pues también se aplica el derecho de representación, ¿no? Ejemplo, yo estoy casado, digamos, tengo 2 hijos, muere mi padre, pero resulta que yo he fallecido antes. Los que pueden concurrir ahí en la sucesión serán pues mis hijos como nietos. La esposa no cuenta porque ya dejó de ser esposa al momento en que yo he perdido la vida. No se olviden que una de las formas de la extinción del matrimonio, uno es el divorcio y otro es la muerte. O sea que mal la nuera podría estar pretendiendo heredar al suegro por su muerte. No, ella no entra. Los que sí entran serían los hijos porque son herederos a título de descendientes y entran por el eh, derecho de representación. A ver, sigamos. Ámbito de aplicación.
El derecho de representación constituye una medida excepcional que deroga el principio de proximidad de grado. Ya lo hemos explicado, ya lo tienen claro, así que no se preocupen, ¿no? El derecho de representación se aplica de mi persona, como causante para descendientes y de mis colaterales también para descendientes. Esto está un poco complicado de explicar. A ver, vamos a ver si podemos trabajar con la pizarra para que ustedes vean, pues, ¿no? Mm, ¿Cuántos minutos nos tenemos? Todavía 9 minutos de conexión, no se preocupen. Voy a habilitar la pizarra, ¿ya? Ok, a ver. Les pido su comprensión. Ustedes saben que no es lo mismo que una clase eh, en presencial y la pizarra un poco se me complica. Decíamos, el derecho de representación se aplica para descendientes, o sea, ahí está mi papá, aquí estoy yo y aquí están mis hijos. Si mi padre muere, bueno, se supone que puedo heredar yo y excluyo a mis hijos por el principio de proximidad de grado. Si mi persona por algún motivo no puede heredar, por algún motivo, ya sea que he premuerto, ya sea que he sido declarado indigno, he sido desheredado o he renunciado yo a la herencia, pues mis hijos entran en esta altura por derecho de representación. El derecho de representación aplica también para colaterales, ¿no? Para colaterales y sus descendientes. Por ejemplo, si estamos hablando de colaterales, digamos que mi persona tiene dos hermanos, el hermano 1 y el hermano 2, ¿no? El hermano 2 tiene sus propios hijos, por decir algo, dos sobrinos, bueno, que serían sobrinos míos, A y B, ya. Vamos a hacer una sucesión colateral. ¿Qué es una sucesión colateral? Como yo he fallecido, se supone que como no tengo ascendientes, no tengo descendientes, ni tengo cónyuge, los que me van a heredar son mis hermanitos, ¿no? Pero resulta que mi hermano, el número 2, pues o ha premuerto, o ha renunciado, o ha sido declarado indigno o ha sido desheredado, y por lo tanto los que van a entrar en su lugar son sus dos hijitos. Lo que quiere decir que el derecho de representación aplica para descendientes, aplica para colaterales y sus descendientes, pero no aplica para ascendientes. Eso es lo que estoy tratando un poquito de explicarles. Bueno, espero que me hayan comprendido. Y si no, lo vamos a tener que aclarar un poquito más cuando estemos en nuestras clases de presencial. Volvamos con nuestra diapositiva. Un segundito, pantalla. Ok, ahí está. Entonces, seguimos. Requisitos. Los requisitos para la procedencia de este derecho son relativos al representado. El representado ha sido declarado indigno de desheredado al haber o ha repudiado la herencia o ha premuerto, ¿no? ¿Quién es el representado? El representado sería la persona que no puede heredar, ¿no? Ese es el representado. Que el representado hubiera tenido vocación sucesoria. Por supuesto que el representado tiene que tener, pues tiene que estar ahí como heredero beneficiario, si no mal podrían pues los otros entrar en derecho de representación. Ah, caramba. ¿Los demás cómo me escuchan? Ok, vamos a cambiar de red, no se preocupen. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí me escuchan.
Ya, ¿y ven las diapositivas? Hoy ya no. Ok, bueno, ya repasemos esta partecita que no está complicado. ¿Cuáles son los requisitos para el derecho de representación? Requisitos referente al representado. El representado es el que no puede heredar por algún motivo, ¿no? Dice, el representado o ha sido declarado indigno, o ha sido desheredado, o ha muerto, o ha rechazado la herencia. Número uno. Uno, estar impedido. Dos, que el representado tuviese vocación hereditaria. Si no, mal podríamos hablar de un derecho de representación si él no tuviera vocación hereditaria. ¿Cuáles son los requisitos relativos al representante? El representante es el que va a entrar en lugar de el representado, ¿no? El representante debe ser descendiente del representado, si no, mal podría entrar. Dos, entre los descendientes del representado, el representante debe ser el más próximo en grado del representado. O sea que se aplica el principio de proximidad de grado. Muere mi padre, yo no puedo heredar por algún motivo. Vienen mis hijos y mis hijos, por el principio de proximidad de grado, entran por el derecho de representación, pero excluyen a sus propios hijos. Eso quiere decir. Efectos del derecho de representación. Bueno, hace entrar a los representantes en la sucesión. 2. Colocan el lugar y en el rango del representado. Suben a mi nivel, ¿no es cierto? Mis hijos. Estos ejercen los derechos del representado en la sucesión. Concurren conjuntamente con los otros coherederos que tienen vocación hereditaria. Excluyen a los otros parientes más lejanos. Y la división de herencias se hace por estirpe, ¿no? Así se llama, así se denomina cuando van por derecho de representación, pero ojo, solamente hacen una sola cabeza. Limitación al poder de administración. El heredero declarado indigno para suceder no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes hereditarios por causa del derecho de representación, es decir, no pueden recibir sus propios descendientes. A ver, me explico. Esta limitación al poder de administración se da en el siguiente caso. Atiendan. Yo voy a matar a mi padre. Mi padre muere. Entonces yo obviamente voy a ser declarado indigno. No puedo acceder yo a esa sucesión. Pero resulta que entran mis hijos por derecho de representación. Y mis hijos son menores de edad. Como mis hijos son menores de edad, se supone que yo voy a terminar administrando ese bien. Eso es precisamente lo que evita la norma. La norma está evitando de que yo me quede finalmente administrando esos bienes porque yo di muerte a mi padre. Como mis hijos son menores de edad, pues habrá que buscar a otra persona que administre los bienes por ellos, ¿no? 1014, por favor, si alguien puede leer. Antes que se corte la comunicación se va a cortar. Eh, ya, léalo. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente cuando hereda un menor de edad, pues los que administran y usurpan, ya se cortó.